Bienvenido a todos y a todas. Mi nombre es Pedro González, pertenezco al Departamento Comercial de Agrinova y esto es una charla sobre el cultivo de la lechuga, organizada por Agrinova Science. Con nosotros tenemos a Juan Luis Hurtado, miembro del Departamento Técnico, que será la persona encargada de explicarnos un poco sobre este cultivo. Al final de la charla habrá preguntas que serán atendidas. Esperamos de verdad que sea de utilidad y sea de interés para todos ustedes. Sin más dilación, le doy paso a mi compañero Juan Luis y nos vemos en un momentito. Bueno, Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Sí, como bien ha dicho Pedro, soy Juan Luis Hurtado, soy ingeniero del Departamento Técnico de Agrinova Science, para el que no me conozca. Y hoy hablaremos un poquito sobre el cultivo de la lechuga. Le daremos una breve pincelada, hablaremos de la zona y de algunas recomendaciones que podemos hacer desde el Departamento Técnico de Agrinova Science. Lactuca sativa, ¿vale? Esta es básicamente la lechuga, el cultivo de la lechuga como todos los conocemos. Vamos a hablar un poquito de la importancia del cultivo de la lechuga en el mundo. Según los datos oficiales de la FAO, en el mundo se cultivan alrededor de 1.150.000 hectáreas, en las que vienen englobadas tanto las lechugas como las escarolas, y además estas dan una producción de 25 millones de toneladas. Una cantidad bastante grande, y más pensando que hace 20 años la producción era de la mitad. Así que vemos que cómo va avanzando este cultivo y de su importancia. Hablemos un poquito de la importancia de este cultivo, sobre todo viéndolo desde el punto de vista de los países. El principal país productor y con mayor superficie de cultivo es China, que además tiene una producción del 55%, que es una barbaridad, ya que engloba más de la mitad de la producción, la hace solo este país. En segundo lugar lo tendríamos a Estados Unidos, que también tiene una producción de un 15%, que no es para nada despreciable. Y luego nos encontraríamos en el tercer puesto del podio a India, que si nos fijamos también tiene una buena producción, pero es curioso porque tiene una superficie de producción bastante más grande que Estados Unidos, sin embargo produce menos, o sea que sus rendimientos son algo peores. Si nos fijamos en el cuarto lugar, ahí ya estaría España como productora, es un cultivo bastante importante aquí en España, tiene una superficie de unas 34.000 hectáreas y llega a una producción de 900.000 toneladas. Si nos fijamos, en cuanto a la producción, lo que nos pasa con tener una superficie muy, bueno, es ínfima respecto a India, tenemos un tanto por ciento muy pequeño con respecto a ellos, pero la verdad es que estamos muy cerca de los rendimientos de producción que da, bueno, no, tenemos unos rendimientos bastante mejores porque tenemos una producción muy parecida con una superficie muchísimo menor. Y ya, bueno, luego hay más países, por ejemplo, nos llama la atención de México, que está en noveno lugar, y bueno, muchos más. Hablar un poquito de la importancia del cultivo de la lechuga en España. Si nos fijamos, de hecho, si nos fijamos, la mayoría del cultivo, de la producción de cultivo de la lechuga se encuentra en el sur de España, ¿vale? Murcia es la más importante, con alrededor de 15.000 hectáreas. Si nos fijamos en Andalucía, tenemos una superficie de 11.500 y Almería es la más importante con algo más de 7.000 hectáreas. Y le sigue Granada con la mitad más o menos, unos 3.500, bueno, 3.200 hectáreas. Luego también hay alguna parte de la Comunidad Valenciana que también tiene, bueno, casi 2.000 hectáreas y están distribuidas en sus 3 provincias. Y también nos llama la atención que en los últimos años se ha visto un incremento en la provincia de Albacete, sobre todo en la demanda del cultivo en verano. La producción, toda esta producción, ¿dónde va destinada? Pues en su mayoría está destinada a la exportación de los países europeos. O sea que nosotros exportamos la gran mayoría a estos países. Según la información disponible de FEPE,
estas exportaciones han crecido bastante en los últimos años, llegando hasta 710.000 toneladas. Antes hablábamos que teníamos una producción aproximada de 900.000 toneladas, pues es una cantidad, un tanto por ciento muy elevado. ¿Vale? Además, esta exportación es estacional y es sobre todo de la mitad de octubre a la mitad de mayo. Si nos fijamos, la mayoría va destinada a Alemania, con gran diferencia, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Italia, y luego ya se va repartiendo por el resto de Europa. Aquí vamos a hablar un poquito de los ciclos bueno, sobre todo de la duración del cultivo de la lechuga. Hay que tener en cuenta que esto es muy modificable, sobre todo con respecto a las variedades de lechuga, las zonas de cultivo y la época del cultivo. Puede cambiarnos totalmente la duración. Por ejemplo, el cultivo de la lechuga, en el caso de la iceberg, suele variar entre 45 y 110 días, que es un rango muy amplio. Pero es lo que estaba comentando, que depende de la zona donde estemos, depende de la época y depende sobre todo de la variedad también. Y a modo de ejemplo, la baby leaf es un cultivo muy corto y es casi como un sevillero, porque solo está de 5 a 9 semanas, así que es bastante efímero. Aquí tenemos unos cuantos, bueno, aquí tenemos dos tablas en las que podéis ver que los cultivos de la lechuga de primavera a verano en el tiempo de semillero son de 25 días, mientras que la de otoño e invierno son de 40 días. Sin embargo, el tiempo en el terreno en verano, en primavera-verano, es de 35 a 45 días, y si nos vamos a otoño-invierno ya nos estamos alargando bastante más, de 80 a 110 días. En total del ciclo puede ser doble, ¿de acuerdo? Entre primavera-verano y otoño-invierno. Según localidades, lo que estaba comentando antes también cambia muchísimo. Lo he puesto aquí a modo de ejemplo. Pulpí, en el ciclo de otoño-invierno, tiene un ciclo aproximado de 90 días, y si nos vamos a primavera lo tenemos de 65. Y ya no hablar de Bueneja en verano, que tenemos unos muy pocos, 48 días. La planificación anual es bastante importante. Sigue una lógica bastante clara. Por ejemplo, en las provincias de Murcia y Almería disponen de bastantes zonas de cultivo. ¿Qué ocurre? Que en la cosecha de invierno lo que hacemos es cultivar en las zonas más cercanas a la costa, porque es donde menos riesgo de sufrir heladas tenemos. Entonces, cuando va pasando esta época, si lo podéis ver aquí en el gráfico, que la tabla que os he mostrado, cuando ya estamos entrando en marzo hasta abril, a finales de abril, y luego de noviembre a diciembre, también lo que hacemos es alejarnos un poquito de la costa y vamos subiendo ya a 150 o 300 metros sobre el nivel del mar. Los meses de mayo y el mes de octubre, como podemos ver aquí, pues volvemos a hacer lo mismo. Nos vamos a una situación más elevada, que es de 500 a 700 metros sobre el nivel del mar, que podría ser, por ejemplo, Jumilla, Yecla, Cúllar. Y ya para los meses de verano, si nos vamos de junio, por ejemplo, ya hasta octubre, ya tendremos que irnos a una zona bastante más alta, aunque las temperaturas suelen ser algo más extremas. La rentabilidad del cultivo, algo que nos llama mucho la atención. En cuanto a la lechuga, pasa un poquito como las hortalizas, en cuanto al valor de mercado. Mensualmente oscila muchísimo. De hecho, hay mucha crítica del agricultor hacia esta variabilidad en el precio, porque muchas veces nos encontramos que hay agricultores que no les sale rentable ni cortarla. En otros momentos sí, obviamente, un cultivo muy rentable y que deja dinero, pero hay ciertas épocas del año que puede ser que no, ¿vale? Por eso, habitualmente, lo que están haciendo ya es pactar un precio cerrado con los supermercados o las empresas distribuidoras. Estas comercializadoras al final les suelen dar un precio entre 40 céntimos, 50 céntimos el kilo, ¿vale? Si nos fijamos, el pasado mes de noviembre fue un mes bastante positivo porque teníamos 60 céntimos de euro el kilo, que es un precio bastante bueno, pero si vemos los últimos meses de abril, mayo, estamos hablando de 20 céntimos, porque muchas veces es probable que no sea ni rentable y entonces muchos agricultores, como ya he dicho antes, las dejen en campo. Ahora voy a compartir a modo de ejemplo
una pantalla de Excel para que veáis, hablando de estas cifras, pero para que sea algo más visual, ¿vale? De lo que estábamos hablando. Habitualmente, si una hectárea suele dar unos 30.000 kilos de lechuga, ¿vale? Estos 30.000 kilos, si hacemos una media de, bueno, como he dicho antes, entre 40 y 50 céntimos de euro, suele estar el precio que se pacta con la distribuidora, ¿vale? Si nos fijamos, si en una hectárea tuviésemos eso y los costes por hectárea suelen rondar cercanos a los 8.000 euros, 7.800 más o menos, nosotros en una hectárea habríamos recibido un ingreso de 15.000 euros con unos gastos de 7.800 y unos beneficios de 7.200 euros. No es mucho, pero es cierto que por eso ha cambiado el perfil del agricultor. De hecho, ya casi no es agricultor, que son empresas las que suelen llevar este tipo de fincas, porque son fincas mucho más extensas, que es la agricultura que tenemos más, bueno, la más conocida aquí en Almería, que suele ser la de invernaderos, que son superficies pequeñas y muy intensivas. Aquí no, aquí como hemos visto que los precios, los gastos son muy altos y el margen no es tan alto, habitualmente lo que se suele hacer es que suele haber tensiones muy grandes de mismos propietarios, de ahí la diferencia. Entonces, es cierto que si hablamos de una superficie por hectárea, no se vería tanto, ¿vale? Pero si lo cambiamos a 10, obviamente nos suben los gastos, pero el ingreso también, y ya estaríamos hablando de mucho más dinero, ¿de acuerdo? Si lo vemos como en el precio que nos habrían dado en abril, lo sustituimos aquí y lo pegamos, no habríamos tenido beneficios, de hecho habríamos tenido pérdidas, por eso muchas veces es que no merece la pena ni cortar, ¿de acuerdo? Bueno, en la taxonomía y morfología tengo aquí las pinceladas para más o menos que sepáis cuáles son las características, pero en realidad me gustaría mostrar un vídeo de nuestros compañeros de Infogro, que en realidad nos lo explican bastante bien, y yo creo que va a ser más gráfico cómo se hace el cultivo aquí en la zona de Almería y la variabilidad de esta. La lechuga pertenece a la familia Asteraceae y su nombre botánico es Lactuca sativa. Es una planta herbácea de pequeño porte, anual y autógama. La raíz es pivotante, corta y con numerosas ramificaciones. Las hojas, de color verde brillante y sin espinas, se colocan en roseta y quedan desplegadas al principio, manteniéndose así durante todo su desarrollo en el caso de algunas variedades o acogollándose más tarde en el caso de otras. Sí, voy a mostrar estas variedades que nosotros encontramos por la zona, os las comento un poquito para que veáis las imágenes, las baby, las romanas. Estas son las típicas longifolias y que no forman un verdadero cogollo, sino que tienen hojas oblongas y yo creo que son una de las más habituales. Luego, a diferencia, tenemos la capitata, que estas son las que forman cogollo, y las más famosas que tenemos suelen ser la batavia, montecosa o trocadero, y también la iceberg. Luego también hay algunas que son la inibacea. Esas son hojas sueltas y dispersas, y suelen ser de color rojo, como la lolo rosa o la red salabol. Son estas dos que tenemos aquí. Y luego hay una la lechuga en espárrago, que son las augustanas. Estas son muy curiosas porque se producen sobre todo por el tallo y no tanto por la hoja. Habitualmente su consumo es en China y en la India, pero cada vez son más populares aquí. ¿De acuerdo? Y ahora seguimos con el vídeo, solo quería que pudieseis ver las variedades. Compartir. Las hojas inferiores son enteras y presentan un peciolo corto, mientras que las superiores son sésiles, más redondeadas y ovales. El borde de los limbos puede ser liso, ondulado o aserrado. Al madurar, emite un tallo cilíndrico y ramificado, sobre el que se inserta la inflorescencia con capítulos florales amarillos, dispuestos en racimos o corimbos. Las variedades de lechuga más cultivadas se pueden clasificar en 3 grupos botánicos:
Las lechugas tipo romanas, que son aquellas que no forman un verdadero cogollo, presentando hojas oblongas con bordes enteros y un nervio central ancho. Las lechugas tipo acogolladas, que se caracterizan por formar un cogollo apretado y denso semejante a la col. Y las lechugas de hojas sueltas, que como su nombre indica, presentan las hojas sueltas y dispersas. En referencia a los requerimientos térmicos hay que decir que en este cultivo la diferencia de temperaturas entre el día y la noche desempeña un papel muy importante. El rango óptimo de temperatura durante el desarrollo vegetativo oscila entre los 14 y 18 grados durante el día y los 5 y 8 grados durante la noche. Durante la fase de acogollado, el rango se sitúa entre los 10 y 12 grados durante el día y los 3 y 5 grados durante la noche. Sí, en las siguientes diapositivas de la presentación podréis ver cómo os detallo esta importancia entre la noche y el día en las siguientes fases, ¿vale? La humedad relativa óptima oscila entre el 60 y el 80%, aunque en determinados momentos agradece humedades relativas menores del 60%. En relación a la humedad del suelo, es necesario incidir en que el sistema radical de la lechuga es muy reducido en comparación con la parte aérea, por lo que es muy sensible a la falta de humedad. Por ello, se hace necesario realizar riegos periódicos pero no abundantes para evitar así la aparición de enfermedades fúngicas. En cuanto a los suelos, se recomiendan suelos ligeros, arenosos limosos, con buen drenaje y con un pH comprendido entre 6,7 y 7,4. Con referencia a la salinidad, la lechuga es una especie relativamente sensible. La plantación de la lechuga suele hacerse con plántulas obtenidas en semillero. Transcurridos 30 o 40 días después de la siembra, cuando la plántula tiene entre 5 y 6 hojas verdaderas, se lleva a cabo la plantación. La plantación se realiza en caballones a una altura de 25 centímetros para que las plantas no estén en contacto directo con la humedad, evitando así los ataques producidos por hongos. La plantación debe hacerse de forma que la parte superior del cepellón quede a nivel del suelo, para evitar, entre otras, podredumbres a nivel de cuello. Durante los meses fríos, se recomienda el acolchado del suelo, empleando láminas de polietileno negro o transparente. También es recomendable la utilización de mantas térmicas para reducir el riesgo de posibles heladas. El marco de plantación suele ser de 0,7 a 1 metro entre surcos y de 0,3 metros entre plantas, colocando 2 hileras de plantas en cada una de las camas. Tras la plantación y durante los primeros días post-trasplante, se recomienda el riego por aspersión para facilitar el arraigo de las plantas. Los riegos se darán de manera frecuente y con poca cantidad de agua, procurando que el suelo quede aparentemente seco en la parte superficial para evitar podredumbres tanto de cuello como de la vegetación que toma contacto con el suelo. En cuanto a los requerimientos nutricionales, entre el 60 y el 65% de todos los nutrientes son absorbidos en el periodo de formación del cogollo, y el aporte de estos se debe suspender al menos una semana antes de la recolección. La lechuga es exigente en abonado potásico, también lo es en molibdeno, sobre todo en las primeras fases de desarrollo. Sin embargo, hay que evitar los excesos de abonado, especialmente el nitrogenado. Una de las plagas que causa mayor daño a este cultivo es el tris. El principal daño es la transmisión del virus del bronceado. Lo siguiente que viene son plagas y enfermedades, pero para no hacer demasiado largo el vídeo, yo creo que lo voy a dejar y si os interesa, el enlace lo tenéis en la presentación y lo podéis ver cuando queráis. Estaba comentando, como decía el vídeo, la diferencia entre la temperatura de la noche y del día es muy importante en este cultivo. De hecho, por etapas. La óptima difiere mucho entre la variedad, sobre todo de la lechuga. Por eso, si veis aquí, hay dos referencias.
y si las temperaturas que marca son muy parecidas, pero no las mismas. Pero claro, no siempre son las mismas variedades. En la fase del crecimiento, la temperatura óptima por el día sería entre 14 y 18 grados y por la noche de 6 a 8 grados. En la fase de acogollado ya necesita un poco más de frío, serían 12 grados más o menos por el día y de 3 a 5 por la noche. Este cultivo soporta peor la temperatura elevada que la baja, ya que como la temperatura máxima puede soportar los 30 grados centígrados, y como mínimo sería de menos 6 grados centígrados. Cuando esta lechuga soporta temperaturas muy bajas durante algún tiempo, torna una coloración un poco rojiza, que se puede confundir con alguna carencia, ¿de acuerdo? Muchas veces en épocas de frío es cierto que vemos como tiende a variar levemente el color de la hoja, pero en cuanto vuelva a tener buena temperatura y se desarrolle con normalidad el cultivo, vuelve a recuperar su color. La humedad relativa, como comentaba en el vídeo, la recomendada es del 60 al 80%, aunque muchas veces, en muchos momentos, se agradece que esté más cerca del 60%, ¿de acuerdo? Como ha dicho como hemos escuchado en el vídeo, hay ciertos problemas que debemos intentar evitar, como la acumulación de agua cerca de la base del cultivo, porque es cierto que podemos tener problemas de hongos, de cuello y pudriciones en la lechuga. Además, como hemos visto que el sistema radicular es muy pequeño, de hecho nunca supera los 25 centímetros de profundidad, es muy sensible a la falta de humedad, ¿vale? Soporta muy mal los periodos de sequía, así que hay que ser hay que tener mucho cuidado con darle riego lo suficientemente frecuente para que esta planta no tenga esta falta de humedad. El suelo para cultivar lechuga. El pH óptimo en realidad tiende a ser un poquito más cercano. Ahí lo vemos entre 6,7 y 7,4, pero depende un poquito también de la variedad. Sé que voy a hacer mucho hincapié en la variedad, pero no todas son iguales, ¿de acuerdo? De hecho, hay algunas que tienden a preferir un poquito un suelo un pelín más ácido, ¿de acuerdo? Que no pase de 7 y de 6 a 7. Los suelos preferidos son los ligeros, arenosos, limosos y con buen drenaje. En suelos uníferos la lechuga crece bastante bien, pero si son muy ácidos lo que deberíamos hacer serían unos labores de encalar, ¿vale? Para evitar esta acidez. Como hemos dicho antes, nunca hay que dejar con un periodo muy largo de este cultivo sin regar, ¿de acuerdo? Aunque, como hemos comentado, la superficie debe estar seca. Así que lo mejor siempre es dar riegos cortos, pero bastante frecuentes. Los cultivos de primavera se recomiendan suelos arenosos porque estos se calientan más rápidamente y permiten cosechas más tempranas. Sin embargo, si nos vamos a otoño ya estaríamos hablando de suelos francos, porque estos pierden el calor bastante más despacio que los suelos arenosos. Y sin embargo, si nos vamos a los de verano, aquí sí que vamos a necesitar suelos ricos en materia orgánica, pues el aprovechamiento de los recursos hídricos es bastante mejor. Bueno, hay un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos cuando tenemos un suelo con su calidad, o sea, su cantidad de materia orgánica óptima. Muchas veces hemos hablado en las charlas que esto no me hartaré de decirlo, pero un suelo con bastante cantidad de materia orgánica mejora las cualidades físicas, químicas y biológicas las propiedades de este suelo, solo con la materia orgánica. ¿Por qué? Porque mejora la aireación. Mejorando la aireación tenemos mejor capacidad tanto de retención de agua como de agua disponible para el cultivo. Incluso si mejoramos las condiciones físico-químicas, vamos a tener mejores condiciones biológicas para que los microorganismos se pongan a descomponer esta materia orgánica y dejen los nutrientes disponibles para el cultivo, ¿vale? Aquí os hago un resumen de los parámetros
que son más o menos los óptimos para este tipo de cultivos. Lo que nos van a llamar mucho la atención, sobre todo el pH, como estaba contando, que hay ciertas variedades que las prefieren con un poquito más de acidez. Su conductividad, me parece que lo ha comentado también el vídeo que acabo de poner, y no es bastante sensible a conductividades elevadas. Así que eso vamos a tener que prestarle especial atención, porque en los suelos del sur de España, cuando nos acercamos a la zona de Almería, la zona del Levante de Almería, la zona de Murcia, con las condiciones de sequía que tenemos, hay muchísimos pozos que se encuentran con una conductividad que es muy elevada y puede dar lugar a ciertos problemas. Ahora os hablaré de, ya si entramos un poquito en materia, me gustaría hablaros de ciertos ensayos que nosotros hemos hecho en bastantes fincas de lechuga. Estos ensayos ya tienen unos cuantos años, me parece que lo hicimos, si no me equivoco, fue en 2014-2015, si no me equivoco. El nombre de la finca era Riscal, luego también estaba la finca Renault y la finca La Vía. El propietario era Peregrín, la humedad relativa estaba en torno al 60%, la temperatura nos la encontramos en 16% de grados, 16 grados centígrados, y la lechuga que teníamos era estilo iceberg, ¿vale? Variedad de iceberg. Esto nosotros llegamos al inicio del trasplante. Nosotros cuando llegamos allí, el principal problema que tenían es que en la mayoría de las fincas que he nombrado antes, la conductividad eléctrica era muy elevada. Estamos hablando de superior a 3 en un par de ellas, y entonces ese era su principal problema, porque esta conductividad eléctrica lo que hacía era bloquear otros cationes que nosotros tenemos como que dificultaban la absorción de estos cationes, esta salinidad. El sodio lo que estaba haciendo era bloqueando, por ejemplo, el calcio, el magnesio y también el potasio. Entonces, la planta no se desarrollaba correctamente, teníamos ciertas fisiopatías y no tendíamos a tener un producto de buena calidad, ¿vale? Los tratamientos que nosotros hicimos en esta finca, lo que nosotros intentamos hacer fue mejorar el suelo que teníamos debido a los bloqueos que teníamos por regar con agua de mala calidad, con una conductividad muy alta. Entonces nosotros lo que queríamos hacer, propusimos Búfalo, una dosis de 5 a 10 litros por hectárea. ¿Para qué? Porque nosotros sabíamos que teníamos bastantes nutrientes, como he comentado antes, bastantes cationes bloqueados por el sodio, y lo que queríamos hacer era facilitarle la absorción de estos nutrientes a la lechuga, ¿vale? Lo que queríamos hacer era evitar este tipo de bloqueo. Y para ello, con Búfalo, como sabíamos que además tiene una capacidad complejante, íbamos a conseguirlo. Además de, como en los suelos de Almería no tenemos la ventaja o la suerte de otro tipo de suelos, como puede ser en el norte de España, que tiene una cantidad de materia orgánica muy elevada, o suelos de Latinoamérica, que también tienen zonas que tienen muy buena cantidad de materia orgánica. Nosotros nos movemos en contenidos de materia orgánica alrededor del 1%. Estamos hablando que lo ideal sería, como tenemos aquí mostrado, del 2,5 al 3. Entonces, nosotros sabemos que con Búfalo lo que vamos a hacer es mejorar estas condiciones en el suelo. Así que una de nuestras opciones fue Búfalo. Otra de ellas fue Non-Sal. ¿Por qué? Por lo que estaba comentando antes. Sabíamos que teníamos problemas de conductividad eléctrica elevada. Como he comentado antes, la óptima era de 1 a 1,3, y si nos fijamos sobre todo me gustaría deciros algo que viene aquí, que esto es muy importante, que por término medio, a partir de una conductividad eléctrica en el extracto saturado de 1,3 decisiemens metro, se produce una pérdida de productividad del 13% por unidad, y nosotros estábamos cercanos a 3, o sea que estábamos perdiendo bastante, cerca de un 26% de producción. Por eso nosotros entramos con Non-Sal. ¿Por qué?
porque lo que pretendíamos es, como sabíamos que teníamos exceso de sal, una conductividad eléctrica muy alta y el sodio estaba bloqueando el resto de cationes, lo que quisimos hacer es con non-sal capturar este sodio y lixiviarlo a zonas más profundas donde la raíz no tuviese alcance no tuviese problemas con este tipo de elementos, el sodio. ¿Cómo lo hicimos? Pues con non-sal. Además sabemos que la raíz que tiene la lechuga, como he comentado antes, no es muy profunda, así que lixiviarlo no iba a ser un problema muy grande. Y entonces la verdad es que non-sal fue un gran aliado para nosotros. Y como estaba comentando, el sistema radicular de la lechuga es bastante pobre. Sabíamos que con estas condiciones de un terreno que no tenía buena cantidad de materia orgánica, que sabíamos que la conductividad eléctrica era elevada, la raíz no la íbamos a tener en un estado óptimo. ¿De acuerdo? Entonces lo que queríamos hacer era mejorar este estado para que el asentamiento después del trasplante fuese correcto, y entonces nosotros recomendamos Quantum Root y fue 1,5 kg, 3 kilos por hectárea, ¿vale? Otro tratamiento ya cuando vimos que el cultivo fue avanzando y no tuvo ningún problema fue Quantum. Muchas veces, para quien no conozca Quantum, Quantum habitualmente es un producto que nosotros solemos recomendar en la fase de engorde, en la fase de maduración de los cultivos, y sin embargo en unas lechugas nunca nunca dejamos que esta llegue a floración, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es cortarlo antes de que salga la inflorescencia, porque solo nos interesa la parte vegetativa, que es la hoja, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué Quantum? Me parece que el vídeo lo ha dicho, pero la importancia que tiene el potasio dentro de la nutrición de la lechuga es muy importante, ¿vale? Tiene parte en la mayoría de los procesos fisiológicos de la planta, pero es cierto que el potencial osmótico lo regula. Sabemos que vamos a estar muchas veces, no vamos a estar dentro de invernadero, y lo que vamos a necesitar es que el potencial osmótico de nuestra lechuga sea el adecuado para que absorba correctamente el agua que tenemos en nuestro terreno, porque sabemos de la dificultad que tiene este cultivo en condiciones de sequía. Y además, nosotros hemos visto, se ve que una carencia de potasio puede llegar a mostrar una zona amarillenta en la hoja que se extienden desde el centro de la hoja hasta las hojas medias, ¿vale? Cuando esta carencia es acusada, las manchas se tornan marrones y el margen se necrosa. Pero la razón por la que nosotros lo hicimos, además de que sabíamos que el sodio estaba bloqueando un poquito el potasio, pero ya lo habíamos recuperado un poco con el non-sal, es porque mejora la calidad de la lechuga. Es un producto que a mí me encanta recomendarlo, sobre todo para mejorar la calidad del fruto o del cultivo. A día de hoy, y si me conociesen mucho más, en la finca yo habría recomendado también más productos. Por ejemplo, la gama Silices, seguro que la había introducido no sé si Silices, Silices K o Silices Plus, pero seguro que habría sido uno de mis recomendaciones, porque aunque utilizamos Silices en momentos habitualmente de mucha humedad, por ejemplo, cuando nos han dicho que este cultivo no soporta bien las condiciones en las que la superficie tenía acumulaciones de agua porque podían desarrollarse enfermedades fúngicas y también enfermedades de cuello, podredumbre, pues para actuar ahí habría entrado con Silices seguro. Pero también pensar que en condiciones de sequía también estamos haciendo que las plantas se vuelvan más duras y toleren mucho más estas condiciones, ¿vale? Además, sabemos de la importancia que tiene Silices porque en la parte de la hoja, bajo la cutícula, crea una barrera que esa nos va a ser muy importante en cultivos al aire libre. Entonces, Silices para mí, la gama Silices habría sido de verdad una recomendación. Si ahora fuese si yo tengo que volver a la finca, de hecho, si vuelvo lo recomendaré, pero sería algo de lo que yo echaría mano para ayudarme y para tener mejores rendimientos. Y tampoco olvidar el producto Green Calcio Zinc,
¿vale? Porque hemos visto que el cultivo de la lechuga, como hemos comentado, no tolera bien la salinidad. De hecho, al final, si no tenemos en nuestro suelo bien equilibrados los cationes, la absorción del calcio no va a ser la adecuada, y encima si tenemos un cultivo al aire libre en la que sepamos que la transpiración va a ser muy elevada, muchas veces el movimiento del calcio no es el adecuado. Entonces yo principalmente Green Calcio Zinc lo recomendaría para todo este tipo de cultivos sin lugar a dudas. Además, cuando nosotros, es muy habitual llegar a las fincas de lechuga y porque hayan tenido un bloqueo de calcio, porque hayan tenido algún tipo de sequía o una transpiración muy elevada, si nosotros observamos la lechuga, estas imágenes son lo que muestran lo que habitualmente podemos encontrarnos, que es lo que llamamos la típica mancha que se llama tip burn, que es, vamos, el quemazón que tiene en las puntas, y eso es la necrosis de que el calcio no llega a esta parte y entonces empieza a necrosar, ¿vale? Y bueno, me gustaría deciros los resultados que tuvimos, ¿vale? Que fueron estos los resultados que nosotros tuvimos, sobre todo los más llamativos. Tuvimos un resultado de que aumentamos el calibre, incrementamos el peso, tuvimos un descenso del ahuecado y una mejora de la coloración. Vale. Para nosotros fue muy importante que nosotros vimos lechuga que en forma se parecía tanto el tratamiento como el testigo. Nosotros veíamos la forma y decíamos, pues son lechugas muy parecidas. Luego, en el momento de cortarlas, nos dimos cuenta que pesaba mucho más. Estábamos hablando de casi 100 gramos, o un poquito más de 100 gramos de media en cuanto a la lechuga en cuanto a la lechuga tratada con los productos de Agrinova Science con respecto al testigo, ¿vale? O sea, que es un cambio bastante grande, como podemos observar en la gráfica. Pero lo que más nos llamó la atención, y eso le tenemos que dar las gracias a nuestro producto Quantum, fue sobre todo a cómo formó la lechuga. Como estaba comentando antes, es muy importante para nosotros que nuestro fruto o nuestro producto tenga un aspecto que sea el más atractivo posible, para que al fin y al cabo nos den el precio que merecemos por él, ¿vale? Que se nos pague bien y que obtengamos un rendimiento cuanto menos el máximo posible que podamos. Si observamos estas dos lechugas que estaban cortadas de manera transversal, nos fijamos en la de la izquierda, era una lechuga que no estaba tratada con los productos Agrinova, y la de la derecha sí era una lechuga que estaba tratada con los productos Agrinova. Si nos fijamos, lo primero que nos llama la atención es la diferencia entre el ahuecado, ¿vale? La de la derecha vemos que tiene mucha más masa foliar y al final eso es lo que hace que veamos la diferencia de peso, ¿vale? Y cómo se producía el ahuecado, si nosotros la cortábamos se notaba muchísimo. Esto pasaba en casi todas las lechugas. Y ya no solo eso, si os podéis fijar, lo que más nos llamó la atención fue la mejora de la coloración, ¿vale? Para nosotros, si nos fijamos, es una lechuga mucho más verde, ¿de acuerdo? Además, se notaba al tocarla. Tú cuando entrabas en la finca, directamente con la finca del testigo, te llamaba la atención, lo primero que hacía era el color tan intenso verde que tenía con respecto al testigo. El testigo para nada, o sea, era una lechuga y las lechugas son verdes, pero el color no era intenso. De hecho, si nos fijamos en esta, se puede ver como las láminas más verdes no avanzan más de un centímetro y medio. Sin embargo, en la lechuga que sí están tratadas por Agrinova Science, estamos viendo que la capa verde está introduciéndose en 2, 3, 4 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo muy positivo porque tenemos un producto mucho más atractivo que a la hora de venderlo en el mercado va a ser mucho mejor recompensado, ¿vale? Además, esto fue uno de los efectos que nosotros vimos de Quantum que nos llamó muchísimo la atención, ¿vale? Y por eso nosotros, Quantum, pese a que no sea un cultivo en el que nosotros estemos buscando el fruto, es un producto que nosotros vamos a recomendar sin lugar a dudas en la lechuga porque al fin y al cabo nos dio un resultado excelente
y como podéis ver, las diferencias son bastante obvias. Solo quería contaros un poquito sobre el cultivo de la lechuga. Esta ha sido una de nuestras experiencias que hemos tenido en ciertas fincas y con ciertos tratamientos de Agrinova Science con nuestros productos, y espero que os haya gustado, que os sea de utilidad, y cualquier tipo de pregunta, pues no dudéis en hacérmelo. Vale, pues si quieres podemos pasar a la ronda de preguntas, aunque Gustavo dice algo. Sí, Gustavo, como ha comentado Juan Jesús, Búfalo es un producto que está hecho a base de ácido húmico, ácido fúlvico, y que nosotros lo recomendamos sobre todo para mejorar las condiciones de nuestro terreno, y es parecido a Masorganic, pero es muy buen producto. Y Francisco creo que también te ha comentado que Silicea es lo que sería el equivalente a Botricea en vuestro país. Muchas gracias. De momento no hay más preguntas, así que damos por finalizada esta charla sobre el cultivo de la lechuga. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente. Un saludo.